hablar de un personaje de la historia muy especial, querido por muchos, amado por otros, pero que sin duda fue un rey de Inglaterra que marcó el destino del mundo para siempre. Estamos hablando nada más y nada menos que de Enrique VIII. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿De dónde viene Enrique VIII y en qué época estamos en Inglaterra? Estamos a finales del siglo XV en Inglaterra, donde se acaba de terminar un suceso histórico que se llama la Guerra de las Rosas. Y aquí lo importante no es de qué trató la Guerra de las Rosas, sino quién salió de ahí, porque fue nada más y nada menos que Enrique VII, el papá de Enrique VIII, y el primero en la dinastía Tudor. ¿Y cuál era el objetivo principal de este régimen? Se preguntarán. La estabilidad, el control nobiliario y, lo más importante, una sucesión clara. Esto quedaría aquí en la cabecita para Enrique VIII en el futuro. Y ahora sí, para terminar con el contexto, ¿cómo estaba Inglaterra? Era un reino muy católico, integrado a Europa y con una iglesia muy rica. Entonces, el 28 de junio de 1491, nace Enrique Tudor en el Palacio de Greenwich, hijo de nada más y nada menos que de Enrique VII y Isabel de York, es decir, une a los Lancaster con los York. Desde el inicio no estaba destinado a gobernar porque era el segundo hijo varón. ¿Y quién era el primero? Te preguntarás. Pues nada más y nada menos que Arturo Tudor, quien se casaría con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, en 1501. ¿Y cómo era este Enrique VIII en su adolescencia y su juventud? Pues, contrario a lo que te imaginarás, era alto, atlético, un excelente jinete, era muy atractivo para las mujeres y también era muy culto, hablaba latín, hablaba francés, sabía de música y sabía de teología. En fin, destacaba en la caza, en los torneos, era muy popular y muy carismático. Y como muchos personajes con estas características, pues nomás había que darles un empujoncito para caer en la arrogancia. Y este empujoncito fue la muerte de su hermano Arturo. Con esto, Enrique pasa a ser inmediatamente príncipe de Gales, heredero al trono, y con esto su padre lo controla en absolutamente todos los ámbitos. Lo enfoca en una educación humanista, además de que lo forza a tener una formación religiosa súper estricta, igual que en la disciplina política. Además, se reactivó el matrimonio con Catalina de Aragón, que le correspondía a su hermano. Aquí hay que recalcar también que Enrique era sumamente devoto y católico. De hecho, años después, escribiría en contra de Lutero la defensa de los 7 sacramentos en 1521. Y con esto el Papa básicamente lo nombra uno de los grandes defensores de la fe. Aquí viene lo bueno. En el año 509 muere su padre, Enrique VII, y sube como Enrique VIII al trono de Inglaterra y inmediatamente toma en matrimonio a Catalina de Aragón, justo unos días antes de su coronación. Todo parece estar bien para este chavo de 17 años. En los primeros años tiene un gobierno sumamente estable, era bien visto por todos, se veía como una nueva generación de reyes, con una popularidad muy alta y una Inglaterra muy católico con un rey muy católico. Y entonces llega el primer problema. ¿Cuál fue este? Se preguntaron ustedes. Pues que no podía tener hijos. Tuvo varios embarazos fallidos con Catalina de Aragón. Pero no todo fue catástrofe. Por ahí pegó una. Digo una porque fue María I, que luego seguro hablaremos de ella. Esto fue en 1516, pero para 1519 no podía tener un hijo varón. Lo que sí pasó es que en 1519 tuvo un hijo bastardo con una de las damas de Catalina de Aragón. Este hijo se llamó Henry Fitzroy y lo traigo al tema porque fue muy importante, porque esto decía que él no era el que no podía tener hijos varones, sino que era la hija de los reyes católicos. Y entonces llega a la historia un personaje de la historia muy particular que se llama Ana Bolena. ¿Y quién era Ana Bolena? Se preguntaron ustedes. Era una mujer muy educada que venía de Francia con ideales un poco diferentes a los ingleses. ¿En qué se diferenciaban? Te preguntarás tú. Pues básicamente en que allá había muchísima más libertad de culto y había tenido cierto acercamiento con las ideas luteranas, es decir, en contra del Papa y de la religión católica. Esta mujer se empieza a acercar muchísimo al rey Enrique VIII y lo empieza a seducir. Y aquí está el punto clave, porque ella no cedía a menos de que fuera la esposa. Pero Enrique VIII ya estaba casado. Entonces le empieza a meter ideas sobre que el rey debería estar arriba del Papa y de la religión, como hay y como sucede en otros lugares. Entonces Enrique le hace caso y manda una carta al Papa pidiéndole que le anulen su matrimonio con Catalina de Aragón. Obviamente el Papa dijo que no, mucho más por temas políticos que otra cosa, porque el sobrino de Catalina de Aragón era nada más y nada menos que Carlos V y no quería generarse un enemigo de esta magnitud. Y aquí aparece otro personaje de la historia llamado Tomás Moro, que era muy cercano a Enrique y este lo intenta convencer de que no se enoje con el Papa, que las cosas no van por ahí. Sin embargo, Enrique rompe con Roma y le pide a Tomás Moro y a todos los demás
que se junten con él. Es decir, que dejen de ser católicos para volverse, de alguna forma, protestantes. Moro no está de acuerdo y en 1532 renuncia como Lord Canciller y en 1533, un año más tarde, se casa Enrique VIII en secreto con Ana Bolena. Además de esto, Enrique proclama el Acta de Supremacía. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente la cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Y esto no lo hacía protestante, según él, porque básicamente era la misma religión católica, nada más que no le rendía cuentas a nadie. La misa, la doctrina y los sacramentos seguían siendo profundamente católicos. Obviamente esto no le pareció a mucha gente. ¿Y qué fue haciendo Enrique VIII? Pues les fue mochando la cabeza, uno por uno, incluyendo a Tomás Moro. Ahora sí, para 1534 no había quien lo detuviera. Tenía todo el poder de la Iglesia y del Estado. La lealtad se medía por la obediencia al rey y quien lo entendió muy bien, Thomas Cromwell, que lo acompañaría para los siguientes pasos. A Ana Bolena le sale el tiro por la culata y le pasa lo mismito que más puede engendrar a una mujer, que sería Isabel I, que ya hablaremos de ella, pero no puede engendrar a un hijo varón. En mayo de 1536 la arrestan por traición, entre otras cosas, y con su hermano, para ser desvivida unos meses después en la Torre de Londres. Y Enrique no perdía el tiempo. ¿Quién llegó después? Jane Seymour. Se casa con ella 10 días después de la ejecución de Ana. ¿Y qué pasa? Puede engendrar a un hijo varón. ¿Qué pasó con Jane? Murió en el parto. Entonces, la que sigue. Aprovechando que ya no era de la Iglesia Católica, disuelve los monasterios y se queda con todo el dinero de la Iglesia Católica. ¿Y qué hace? Se lo da a la gente, no a los nobles, ni a los más pobres, a los que estaban en medio. Básicamente creó una nueva clase social que lo apoyaría en el futuro. Para 1536, Enrique tiene un accidente y se cae del caballo, y a partir de ahí su salud empezó a deteriorarse cañón. Además de los dolores físicos, empezó a tener paranoias y otras cosas mentales que empezó a ser un desvividero de gente terrible. Y como les decía, con estas gentes también llegaron más esposas. La que sigue se llama Ana de Cleves, que fue una alianza política forzosa que se casó y se divorció luego. ¿Quién fue el responsable? Thomas Cromwell. 1540 también se lo desvive por haberle traído una mala esposa. ¿Y qué pasa? La que sigue. En 1540 se casa con Catalina Howard, que era prima de Ana Bolena. ¿Pero qué pasa? Es acusada de adulterio y le mochan la cabeza en 1542. La que sigue. Llegó la última esposa y la última Catalina, Catalina Parr. Se casa con ella en 1543 y esta mujer era muy prudente, era muy sabia y de hecho se dice que hizo que se reconciliara con sus 3 hijos. ¿Quiénes eran estos 3? María, Isabel y Eduardo. Físicamente destruido, buscaba alguna victoria que le diera gloria a su nombre. ¿Y a dónde fue? A Francia. En 1544 va a la campaña de Boulogne, donde tuvieron que utilizar poleas para subirlo del caballo. Y luego dicen que se le hincharon tanto las piernas que tuvieron que arrancarle a pedazos la armadura porque ya no salía. Básicamente estaban las últimas y nadie se salvaba. Perseguía a los católicos muy devotos que no estaban de acuerdo con él, pero también a los protestantes que eran un poco distintos a como él pensaba. El 28 de enero de 1547 muere en el Palacio de Whitehall con 55 años como monarca absoluto, pero personalmente solo. ¿Quién lo acompañó? Jane Seymour. ¿Se acuerdan de ella? Fue enterrado al lado de ella porque fue la única que le dio a un hijo varón. ¿Cómo dejó el imperio? Se preguntaron ustedes. Pues lo dejó no protestante, simplemente no estaba de acuerdo con el papa y no es hasta que llegaron Eduardo VI, es decir, su hijo, con 9 años al trono y después todo el desmadre que se tuvo con sus 2 hermanas, María e Isabel, para que ellas impusieran el tema protestante anglicano en Inglaterra. Así cerramos la historia de este gran rey por gordito, pero nos quedamos con 3 cositas. 1, fue el primero que envió las expediciones al Nuevo Mundo. Se le puede atribuir a él el poderío de Inglaterra en ese lugar. 2, el tronar con Roma y empezar la iglesia anglicana. Y 3, la nueva costumbre de casarse por diversión.